E inmediatamente voy a comenzar a explicar la semana 6. Esta semana es distinta a las demás. En esta unidad que vamos a entrar, que es la unidad 3, vamos a ver tipología textual, o sea, lecturas, textos. Y cuando se trata de eso, el estudiante, además de que tiene que leer un texto, debe responder a algunas preguntas y también debe producir. Producción significa, así como las tareas que le ponen los otros profesores, que hasta ahora yo no le había puesto tarea de esa manera, en la que ustedes tenían que escribir la respuesta. Solo en el foro yo lo puse así. Casi todos los ejercicios que yo he puesto son ejercicios que se corrigen por sí mismos. Ahora no, estos ejercicios de esta unidad y de la próxima van a ser ejercicios que soy yo quien tiene que decirle cuánto usted sacó. Usted no lo puede ver, pero tienen varias oportunidades. Incluso en uno de los ejercicios de esta semana, tienen oportunidades hasta que ustedes la suban, la tarea. O sea, intentos infinitos, de manera que si usted la hace y yo veo que le salió mal, yo le puedo decir, hazla de nuevo, y así sucesivamente. O sea que en ese sentido es más fácil, tienen más oportunidades. Entonces, vamos a ver, voy a compartir la pantalla, vamos a ver de qué se trata esta semana. Entro a mi curso, como siempre. Nos vamos a la sección de ustedes, que es la 26, a la sexta semana. Yo quiero que ustedes vean algo de aquí. Profe, permiso. Sí. Deja eso, niña. Que David La Rosa no puede entrar, que lo llamen. Ok, déjame dejar de la pantalla para poder entrarlo, porque si no, no lo puedo entrar. Está bien. Yo lo estaba tratando de entrar hace rato. Ah, ¿tú lo viste en el grupo? Fue Paola. Fue en el grupo. Ah, lo que pasa es que como yo casi no puedo leer mensajes cuando estoy compartiendo la pantalla. Hola, David, por fin. Voy a continuar entonces. Hola, profe, ya, nítido. Ay, nítido, yo te estaba llamando temprano, David. Bueno, a las 4 en punto. Yo quiero que ustedes vean algo que yo quiero que ustedes conozcan de la plataforma. Y es que aquí, donde yo tengo la manito, cerca de donde dice Virtual ITSC, en esa 3 rayitas que está ahí, yo no sé si ustedes han explorado eso. Cuando yo les pregunte, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me digan si han explorado eso. Ustedes ven cómo se ve mi curso, que tengo todo eso a la izquierda. Profesora, no me está a mí no me está presentando nada. Pantalla. Ay, pero es que yo no la volví a compartir. Gracias por decirme. Vuelvo y repito, déjame, claro, es que yo la dejé de compartir para entrar a David. Ahora, ¿lo ven? Ahora sí, sí. Ok, entonces yo quiero que ustedes vean ahí a la izquierda como se ve el curso mío. Sí. Ahí, al lado de ese logo del ITSC, esas 3 rayitas, esas 3 rayitas que están ahí, cuando ustedes le dan ahí, le aparece lo mismo que a mí. Fíjense que ahora se me ocultó. Y ahora
me salió. Por ahí ustedes pueden ver sus calificaciones. Ahí ustedes pueden ver todo, sus participaciones y cada cosa que hay en la semana, aunque yo tengo todas las semanas cerradas, solamente tengo hasta la sexta abierta. Yo no la tengo abierta las otras, porque no, de nada me vale abrirlas si yo no las he habilitado, yo no le he puesto fecha actualizada. Entonces, por ahí ustedes, cuando ustedes quieran explorar, vuelvo y repito, le dan ahí y pueden ver sus calificaciones por ahí. En cada materia ustedes pueden hacer eso. Ustedes pueden ver su calificación como usuario, buscarse el nombre de ustedes por ahí. Entonces, como les decía, ¿verdad? Estamos en la sexta semana. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Eso está feo. Sí, ahora. Esa maldita vaina de coronavirus se jodió a todo el mundo. Déjame ver quién es que tiene esa cámara abierta ahí. Ah, Jorge. Sí. Jorge, pero yo te estaba llamando el otro día, Jorge, ¿qué te pasó? Tuve un par de percances, profe, ¿usted sabe? Pero mijo, te perdiste el examen. Podemos recuperar las otras cosas, pero el examen no se recupera. Por eso estoy en eso. Pero vamos a ponerlo en eso, ¿oíste? Porque todavía tú tienes 90 puntos que recuperar. Así que todavía tú puedes aprobar. Un día por delante. Vamos a ponernos en esto, ¿oíste? Así es. Bueno, me alegro que tú hayas entrado, qué bueno. Déjame continuar. Déjame. Tengo un perro por aquí atrás, por eso es que el ministro de Educación no quiere que los maestros demos clase de nuestra casa. Yo no sé si ustedes escucharon eso. Porque un perro puede estar interfiriendo, ¿verdad? Déjame entrar al micrófono para decirle a mi sobrina que me guarde el perro. ¿Qué? El tipo ese. Sí. Ya van 2 veces que me hace eso el perro, nada, lo amarramos. Pues bien, entonces, como les decía, ¿verdad? En esta semana, que es la sexta, tenemos el comienzo de la unidad 3, que se llama el texto como unidad de comunicación. Y yo les decía a los muchachos que estaban al principio que esta unidad que se toma la sexta, la séptima y la octava, bueno, hasta la décima, hasta la décima. Pero en la octava, en la novena, tenemos el segundo parcial. Ya por ahí, en 3 semanas, tenemos el segundo parcial. Entonces, solamente vamos a tener 3 semanas de clase antes del parcial. De manera que estas actividades, las actividades de ahora, van a ser un poco distintas a las demás, aunque van a tener muchas oportunidades de hacerla. De hecho, más que en las pasadas. Como siempre, tenemos los objetivos. En este caso, tenemos que vamos a analizar textos para determinar su tipología. O sea, que cuando yo en un parcial les pregunte el texto que acabas de leer, ¿de qué tipo es? Ustedes van a poder identificarlo de una vez. Los 4 textos que vamos a ver principalmente son, comenzando en el orden que están las unidades, son el texto narrativo, luego el texto descriptivo, el texto argumentativo y por último los expositivos. Yo creo que están así. Déjame ver en qué orden están realmente. Déjame ver.
La décima, exacto, al revés. El último es el argumentativo. Entonces, yo les comentaba a los muchachos que ahora ustedes van a leer. Ya yo tuve estudiantes realizando la actividad 1 y sacaron 2 de 2. Eso está perfecto porque yo la creé para que ustedes la puedan hacer. Bueno, hubo un estudiante que me dijo que se equivocó en una. Vale 2 puntos esa actividad, pero vamos a ir al paso a paso. Primero los recursos. Tenemos el documento que siempre abrimos para ver de qué se trata. En este caso, en el documento, que va a ser el mismo durante 3 semanas, solamente vamos a ir a la parte de la narración. Y esto es algo que yo le digo a ustedes, ¿verdad? Que ustedes tienen que leer su material. Entonces, vamos a ir a la parte de la narración. Por ejemplo, aquí tenemos los narrativos. Déjame ampliar para que ustedes puedan verlo mejor. Aquí tenemos un fragmento de una historia, un cuento de Julio Ramón Ribeiro, un fragmento. Ese pedacito que está ahí nos habla de una maestra que se llama la maestra Fabiola y nos dice cómo era ella, nos dice qué hacía ella cada día. Ella era una maestra y su alumno es el que narra los hechos describiendo cómo era ella y qué ella hacía cada día. Porque en la narración también encontramos la descripción de los personajes. Aquí cuando él dice, yo aprendí el abecedario en casa con mamá, ya eso es narración. Pero cuando él dice a cuadros rojos y verdes, él está describiendo, es una descripción. Dice triste, oscura, abayuna, flaquísima, todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que nos cuentan, dice, si te fijas, se cuenta la historia de alguien y para ello usa palabras especiales que están subrayadas, se llaman adjetivos, porque en las historias, en los cuentos, en la narración, para poder llegar a la mente del que está leyendo y que pueda ir en su mente como proyectando, así como una película, mientras va leyendo, eso se necesita de palabras descriptivas. Esas palabras descriptivas son los adjetivos. Sería posible tener un texto narrativo sin la descripción de los personajes. Eso es lo que nos hace que cuando uno lee una historia, incluso hasta una noticia, si nos dicen cómo eran las personas que estaban involucradas en la noticia, nosotros como que mentalmente nos trasladamos ahí, a ese lugar, y aunque no fuimos testigos oculares de ese hecho, en nuestra cabeza hay una imagen como que nosotros estuvimos ahí. Entonces, vamos a buscar más datos de la narración. Deja ver si es que lo tengo en otra parte. Estructura del texto expositivo, argumentativo. Ok, ahí solamente tengo la historia, la narración, de la narración, pero tengo más datos en otro enlace que ustedes pueden, que está aquí en la plataforma. Aquí tenemos en este cuadro, lo voy a ampliar un poquito más.
para que lo podamos ver. De la narración, la finalidad de ese tipo de texto es decirnos qué ocurre, se relatan hechos reales o imaginarios. Algunos modelos son los cuentos, las historias, los chistes, las anécdotas y, como les decía, el texto informativo, que es el que se usa en el periódico. Cuando es una noticia, también usa la narración. Y también los libros de texto de la asignatura de Ciencias Sociales usa también esta técnica, esta tipología que se llama la narración. Y presenta una estructura de una introducción o una presentación, un nudo, que también se llama complicación, y el desenlace, que se llama también resolución. Cuando ustedes lean una historia, siempre hay la presentación de un personaje, nos dicen la época, en qué época ocurrió la historia, cómo era el personaje, dónde vivía. Luego viene el problema, o sea, ¿qué es lo que le va a ocurrir a ese personaje que va a hacer la historia interesante para que luego yo me mantenga ahí conectado con esa lectura? Y de último viene la resolución del problema. Hay un problema, un conflicto, y ese problema se soluciona. A veces en algunos cuentos, como el caso de los cuentos de Juan Bosch, que quizás ustedes lo llegaron a ver en secundaria, en el bachillerato, a veces el desenlace queda como incierto. Usted no sabe qué le pasó a los personajes después. Es como que el autor quería que uno se imaginara qué seguía después. Dejo de compartir eso y me voy a la plataforma porque quiero que vean este recurso para la lectura, que aquí es donde tenemos la narración un poco más amplia. Cuando lo abro, me habla del texto narrativo y tiene una tremenda gama de cualidades de todo lo que es la narración. Nos dice que narrar es contar hechos, ya habíamos visto hechos ficticios o imaginarios, ¿verdad? Si son historias cortas, es posible que estemos hablando de una anécdota, de un cuento o de un relato. Pero si estamos hablando de una historia mucho más grande, entonces estaríamos en una novela. La diferencia entre cuento y novela es que la novela tiene más de un asunto, tiene muchos temas, puede haber muchos asuntos, pero en el cuento no. Incluso en el examen yo le puse precisamente un pequeño fragmento de un ensayo de Juan Bosch de consejos que él da para escribir cuentos. Y lo primero que dice es que no debe tratarse de más de un asunto en un cuento. En cambio, en la novela ocurren muchas cosas, ocurren muchos hechos. Hay muchísimos personajes. En el cuento no puede haber tantos personajes. Luego, en la historia, ¿verdad? Dice aquí que se presenta de distintos ritmos. En la condensación, en una manera condensada, ahí tenemos el cuento. Condensado quiere decir que no se extiende mucho y tiene una duración mínima. Y está la expansión, que es cuando antes de llegar al suceso principal utiliza muchísimas descripciones y ponen al lector a pensar muchísimo antes de llegar al punto. Es como que ustedes dijeran, pero ven acá, esta historia no llega al grano. Yo no entiendo todavía, porque se expande, se extiende mucho. En el orden de los acontecimientos está el orden lineal. Lineal quiere decir que aquí no dice muchos detalles, pero yo se lo voy a decir.
Lineal quiere decir que la historia comienza con expresiones como érase una vez, hace mucho tiempo, en aquel tiempo, al principio de los tiempos, en aquella época. Comienza diciéndonos un tiempo. Luego nos dice, en aquel tiempo vivía tal persona, que era de tal forma, era así, así, así. El lugar donde vivía era de tal manera, qué sé yo. Y después nos dice qué le ocurre a ese personaje. Algo malo le pasa a ese personaje o a los personajes que se relacionan con él. Y por último, nos dice cómo se solucionó el problema. A eso se llama orden lineal. Eso es cronológico o lineal, porque va en un orden normal de la historia. El principio, el nudo y el desenlace. Luego está el in media res. El término in media res es latino y significa como en medio del problema, del asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia parece como que ya estaba comenzada. Cuando uno comienza a leer, no nos dice de que en aquel tiempo vivía fulanito de tal, ni su casa era de tal manera, ni donde vivía era de tal forma, no. Si nos dicen, por ejemplo, nos dicen, Juan se encontró con fulano de tal y ellos iban caminando, de repente vieron a un hombre que estaba sangrando. Pero no nos dijeron cómo ese hombre llegó ahí sangrando, sino que comenzaron la historia como que ya nosotros sabíamos quién era Juan y con la otra persona que se encontró y qué pasó con ese hombre que estaba ahí sangrando. Por eso se llama in media res, porque comienza la historia como de repente, ¿verdad? Entonces está la otra técnica, que es la de una ruptura temporal, que se da de tres maneras. El flashback, que quiere decir que la historia comienza de atrás para adelante, con el final. Así mismo, así ustedes han visto películas que la historia comienza con el final, todo destruido, por ejemplo, pero usted no sabe cómo se destruyó eso, y entonces el personaje comienza a recordar cómo llegaron hasta ahí. Esa técnica se llama flashback. Está el flash over, que es cuando el narrador se anticipa. En este caso ya no lo puedo comparar con una película, porque casi la mayoría de las películas no usan narradores, pero los cuentos y las novelas sí usan narradores. En este caso, el narrador sabe qué le va a pasar al personaje en el futuro, pero él también sabe qué le sucedió al personaje en el pasado y qué le está sucediendo en el presente. Por ejemplo, yo leí una historia de Juan Bosch que se llama La Nochebuena de Encarnación Mendoza, que la historia comienza cuando él se mete a un cañaveral y el narrador nos dice a los lectores que más tarde él se arrepentiría de haberse metido ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que el narrador sabe el futuro de ese personaje. Y por eso esa técnica es de anticipación o profecía. Está el contrapunto, que es cuando varias historias se entrelazan. Yo no sé si ustedes han visto, yo he leído novelas en la cual hay una historia dentro de una historia. Por ejemplo, hay una película que era de mi tiempo, que se llama La Historia Sin Fin, y en la película el personaje llega a una biblioteca, se sale huyendo de unos niños que lo querían abusar de él, querían darle golpes, y llega a una biblioteca y él se mete ahí a leer, como en un sótano. Y cuando comienza a leer la historia se va presentando, se nos va presentando a nosotros lo que es. Entonces, ese tipo de historia
es contrapunto, porque dentro de una historia hay otra. Hay un cuento dentro de un cuento, como quien dice. Y está la circular, que es cuando el cuento o la historia comienza de una manera y termina de la misma manera. Comienza con un inicio y cuando se termina la historia vuelven al mismo inicio. Eso se llama el orden de los acontecimientos. El punto de vista del narrador, hay 3 puntos de vista. Está la tercera persona, que es el narrador omnisciente. Omnisciente quiere decir que el narrador sabe todo del personaje. Ese es el de contrapunto, porque el de flash forward, porque él sabe todo, el presente, el pasado y el futuro. Y los verbos están en tercera persona. El narrador nunca es un personaje de la historia, sino que él habla de lo que le pasó a Juan, de lo que le pasó a los amigos de Juan, pero nunca dice, a mí y a Juan nos pasó esto. Él no se involucra. Luego tenemos el de la primera persona, que es el narrador que se involucra, el que es un personaje y es como si fuera contando su vida que él está. Pero a veces él puede contar la vida de otro donde él estuvo presente. Lo vamos a reconocer porque los verbos están en tercera persona del singular o del plural. Yo, nosotros. Y el de segunda persona, que no es muy común, es un narrador que habla directamente con el público, con el lector. Le habla de tú a tú. En las historias como las novelas, las novelas de superación personal, donde el propósito de la historia es que uno lo ponga en práctica en la vida, uno aprenda algo. Entonces, en ese tipo de historia de superación personal, el narrador es de segunda persona. A veces hay películas o quizás a veces una comedia como que el personaje le habla a la cámara directamente y es hablándonos a nosotros lo que estamos viendo la película. En ese caso, ese narrador es de segunda persona, donde ellos hablan con el público. Están los personajes, que están el protagonista, que es el centro de la narración, del que más se habla, sin él no ocurre nada. Están los personajes secundarios, que tienen una gran participación y están relacionados con el personaje principal, pero no es el principal, no son los principales. Y están las comparsas, que son extras. En las películas le llaman extras a la gente que está caminando en la calle. Las comparsas no tienen ninguna influencia en la historia. Sencillamente estaban ahí porque haya más gente, como quien dice. Luego tenemos el estilo directo e indirecto, el estilo libre y el monólogo. El monólogo es cuando un personaje habla solo. El estilo libre es que no es directo ni indirecto. El indirecto es cuando el personaje dice, cuando el narrador dice, habla como quien dice por los personajes. En vez de decir, Juan dijo, hola, ¿cómo estás? El narrador dice, Juan preguntó que cómo estaba. Ahí es indirecto. Y directo es cuando el mismo personaje es cuando habla. Incluso hasta puede ser un pensamiento. Y el narrador dice, pensó, ay, yo no aguanto esto más. ¿Quién habló? El personaje. Directamente. No fue el narrador quien tuvo que decir, y Juan pensó, ay, que no aguantaba más. No. El personaje habla por sí mismo. Está el tiempo externo o histórico, que es la época en la que se sitúa la narración, y ustedes lo pueden ver ahí, que dice en aquel tiempo, o por ejemplo, si era una época de la historia,
vamos a suponer, durante el descubrimiento de América ocurrió tal cosa y tal cosa. Ese es el tiempo externo o histórico. Y el tiempo interno de la obra es cuando los hechos, ustedes ven que hace saltos. A veces, por ejemplo, usted no se da cuenta como, wow, pero ¿y cuántos días pasaron después de que ocurrió eso? Porque usted no lo evidenció de una vez. Y está el destinatario. El destinatario es el lector y el narratorio es el narrador, el sujeto que va contando la historia. Ese es todo el recurso para la narración. Y me devuelvo. Eso es muy importante, señores, eso que yo les acabo de presentar, porque con ese material es que se va a hacer una de las actividades, que vale 3 puntos. Vuelvo a la semana. Estamos en los recursos todavía, ¿verdad? Estamos en los recursos. Ya yo le mostré le mostré el recurso para la lectura. El glosario, obviamente, ya ustedes saben de qué se trata, es para llenar el crucigrama y ya saben cuál es el consejo que yo siempre doy. Ustedes copian sus palabras. Ese glosario es de la narración y es como un resumen de lo que yo estaba diciéndole a ustedes. Son 17 palabras que hay, ustedes la copian tal y cual y luego ustedes llenan el crucigrama. Vuelvo a la 6ª semana y tenemos este aquí que se llama Entorno para leer cuentos. A pesar de que yo lo tengo aquí en recursos, también yo lo tengo dentro de las actividades. Cada uno de esos recursos, excepto este, yo lo tengo dentro de las actividades para que usted no tenga que salir de la actividad a buscar nada. Lo vamos a ver. Esto es una biblioteca de cuentos, de historias, una biblioteca digital que está, atiendan bien para cuando ustedes abran eso. Esa biblioteca está, lo voy a poner al final, porque usted ahora mismo está por apellido de autores, no está por título de cuentos, está por autor. Pero si usted quiere cambiarlo y buscar por título de cuento, usted se tiene que ir hasta el final, antes de esas imágenes que están ahí, y lo busca por cuentos. Y hay mini cuentos también. Entonces, cuando usted lo busca por cuentos, déjame ver que no me lo busco por cuentos. Ah, bueno, déjame ver. Déjame ver si es por mini cuentos. Es por mini cuentos. Ok. Fíjense aquí. Está de este lado, donde dice los textos, están los cuentos, son mini cuentos, son cuentos pequeños. Y está de este lado, está el autor. Entonces, ¿para qué es eso? Vamos a suponer, le voy a buscar uno, que es el que yo le puse como modelo. Yo le hice hasta un modelo de cómo es la tarea que ustedes tienen que hacer. Este, que se llama La Escopeta. Lo leemos, ese es el cuento. Una sola página tiene. Ese cuento está analizado. Le voy a seguir dando para atrás. Para que lo veamos en las actividades. Tenemos 2 actividades.
aquí todavía nos queda un recurso. Ese es el modelo de cómo es la actividad 2. Ustedes lo pueden descargar, estudiarlo bien, para que ustedes vean qué es lo que yo quiero que ustedes hagan. De hecho, lo voy a mostrar ahora. Lo voy a mostrar ahora. Y lo voy a ampliar. Eso es un modelo, esa es la tarea hecha por mí, por los profesores de español que subimos este curso a la plataforma. Todo lo que yo le estoy pidiendo en la actividad 2, ahí está. ¿Verdad? La escopeta es el cuento y dice ahí, ese es contando la historia con tus palabras. Luego, ¿cuáles sentimientos se producen? Los personajes, dice el ritmo narrativo. La condensación es, ¿se acuerdan que está la condensación y la expansión? Condensación es porque es resumida la historia, no amplía tanto. La expansión es cuando se amplía mucho, ¿verdad? Aquí es que están los sentimientos que le produjo a la persona leer el cuento. Luego está el tiempo externo e interno de la historia. Cómo se cuentan los hechos, o sea, el tipo de narrador, si es primera persona, segunda persona o tercera persona. La estructura externa del cuento, o sea, la técnica que se usa, si es, ¿se acuerdan? El orden lineal, el in media res, el flashback, la ruptura, y luego la experiencia de haber hecho eso. Eso es un modelo de qué ustedes van a hacer. Lo quito y voy con ustedes a las actividades. Esas son las actividades. Esta es la actividad 1, vale 2 puntos, tiene 50 minutos y tiene 2 intentos. Y atención aquí, ¿verdad? La primera pregunta es donde ustedes van a leer la historia. Dice, lee muy bien el texto narrativo que hallarás en este enlace. Aquí yo abro el enlace y me lleva a la historia del murciélago. Hay 2 historias. Está el umbral y está el murciélago. La historia de la cual yo quiero que ustedes lean es el murciélago. Miren qué corto es. Y de esta historia yo le hago 10 preguntas. Entonces, ¿cuáles son esas 10 preguntas? Dice la número 1, la palabra súbitamente que aparece en el texto significa rápidamente. Eso es un ejercicio de 10 preguntas de falso y verdadero. Ustedes saben que lo falso y verdadero a la gente le gusta porque se puede hacer rápido, pero puede ser engañoso. Por eso hay que leer bien. De todas maneras, ¿verdad? Usted, como yo lo tengo en una sola página, usted puede ver todas las preguntas antes de leer. Y esa es la primera pregunta. En la segunda, vuelve y le pregunta la palabra súbitamente. La palabra súbitamente que aparece en el texto significa de inmediato, de improviso o repentinamente. Falso y verdadero. Según el texto, al principio de la creación, el murciélago no tenía plumas. Usted tiene que responder si es verdadero o falso. El arcoíris nació y así sucesivamente. Y viene la pregunta 8. Aquí está de nuevo, dice, aunque ya hayas leído el material que yo les enseñé,
¿verdad? Que se supone que están los recursos. Aquí yo los mando a ese material de nuevo. Dice, aunque ya hayas leído ese material, entra a ese enlace otra vez, que es el que yo le enseñé ahorita, donde yo le explicaba cada cosa. ¿Por qué? Porque eso es como un chivito que ustedes tienen ahí para poder responder la pregunta 8. Y entonces le pregunta, dice, el texto leído se cuenta en tercera persona. Ustedes van a decir si es verdadero o falso. Por lo tanto, cuando ustedes abran ahí, ustedes van a buscar la tercera persona, a ver si es de verdad. Y esa es la número 8. La número 8 es si se contaban en orden lineal. Y vuelvo, los mando ahí para que ustedes vean si se cuenta la historia en la tercera persona. Y ustedes van a marcar falso o verdadero. Y por último, esta pregunta es bastante fácil porque yo sé que ustedes lo van a recordar, ¿verdad? Que el personaje principal es la persona de quien más se habla en la narración. Ustedes tienen que estar seguros si es de Dios que se habla en la narración y van a responder falso y verdadero. Esa es la actividad. Una cosa importante para ustedes, cuando ustedes terminen la actividad, que le den a terminar el intento, hay 2 intentos, pero ¿saben qué? No le va a decir cuáles están buenas o malas. Lo que sí le va a decir es una explicación de cada una de las preguntas. Le va a dar una respuesta para cada pregunta, pero no le va a decir si estaba buena o mala. Por lo tanto, cuando ustedes llenen la actividad, no van a saber cuánto sacaron. Soy yo que se lo voy a decir. Yo le voy a decir, bueno, como le dije a algunos, sacaste 2 de 2. ¿Cuándo ustedes pueden ver eso? Cuando ya ustedes terminen y le den a revisar el intento. Y ahí ustedes van a ver un diálogo en rosado que explica cada pregunta, pero no van a saber cuánto sacaron. Si ustedes se equivocaron, yo les voy a decir a ustedes, mira, sacaste un 1, puedes hacerla de nuevo. ¿Qué es lo que lo va a ayudar a que la segunda vez le vaya mejor? La explicación que estaba en el cuadrito rosado. Por lo tanto, lean bien. Cuando ustedes terminen el primer intento, lean bien la explicación que se le da en el cuadrito rosado. A eso se llama retroalimentación diferida. Es para que ustedes aprendan más que lo que está ahí. Y luego está la actividad 2, que es de lectura y análisis, lo que yo les acabo de explicar. Ustedes van a entrar a ese link que es el de los minicuentos. Van a entrar a ese link. Yo le dije, nos vamos hasta el final y lo buscamos por minicuentos. Yo quiero que ustedes cuando vean el video se acuerden bien de esto. Lo buscamos por minicuentos. Y eligen el cuento que ustedes quieran, excepto el de la escopeta. Mientras más corto usted lo vea, si usted lo quiere, usted lo puede elegir. No importa, el que ustedes quieran. No hay algo específico ahí. Y ahí hay muchos autores. De hecho, ahí hay autores dominicanos. Ahí está Juan Bosch. Creo que está Virgilio Díaz, Grullón. Y así sucesivamente. Lo pueden buscar por apellido, por el nombre del autor. Está Gabriel García Márquez, que son autores que ustedes han escuchado. Y así sucesivamente. Son mini cuentos. Y leen su cuento ahí. Y luego se le hacen estas 8 preguntas. ¿Y dónde ustedes van a responder esas 8 preguntas? Ahí. En la pregunta 1, a usted le dicen que narre la historia. Dice aquí, la número 1, cuenta la historia con tus palabras. Puedes hacerlo en 2 o 3 párrafos, de al menos 5 líneas cada párrafo.
O sea, si usted elige 2, está bien. Pero si usted quiere elegir 3, está mucho mejor. No le voy a poner más puntos, pero está bien. En total serán 10 líneas si usted elige nada más 2. Usted cuenta la historia con sus palabras. Esa es la pregunta 1. En la pregunta 2, vamos a suponer que yo la conté ya. Vamos a suponer que yo conté la historia ahí. Ahí es que usted va a escribir en ese cuadro en blanco. Vamos a suponer que esta es la número 2. En la número 2, me preguntan, ¿cuál es el ritmo y el orden de los acontecimientos? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Si la técnica era lineal, in media res, flashback. Eso es lo que significa el ritmo y el orden de los acontecimientos. Si era en expansión, hay un modelo ahí para que ustedes vean. Y cada una de esas cosas se lo preguntan ahí. Luego la 3, luego la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Esa actividad vale 3 puntos. ¿Hay alguna de esas preguntas? Por ejemplo, la 7. La número 7 dice, personajes principales o el principal, fulano, una sola palabra. Secundario, Perencejo y Sutanejo. Las comparsas son los extras, los que no hacen nada casi. Es la historia, pero se menciona. Entonces, esa es la actividad 2 y vale 3 puntos. No me quieren dejar salir. Yo creo que me va a sacar de la página. Ok, no me sacó. Y por último está el crucigrama, que ustedes saben cómo se llena, ¿verdad? Pero por si acaso, vamos a verlo. Vamos a ver el intento. Y debajo del crucigrama, ¿verdad? Tenemos horizontal. Dice la estructura narrativa que organiza el contenido de la historia en capítulos, partes, tratados, secuencias. Es el tipo de narrador que todo lo sabe. Es un tipo de texto en el que se cuentan los hechos reales o imaginarios. Es el tipo de narrador que solo cuenta lo que puede observar, de modo parecido como lo que hace una cámara de cine. Él muestra lo que ve. Y así sucesivamente. Entonces, cuando, por ejemplo, le damos a una, vamos a suponer a la número 3 horizontal. Oh, pero está rarísimo esto. Entonces, aquí escribimos cuál es la respuesta. En este caso, es el narrador de tercera persona. Y le damos OK cuando escribimos la palabra. Y ahí se marca la respuesta. Y así sucesivamente, hasta que se terminen todas de llenar. Recuerden que si la palabra está mal escrita, no se la permite. Eso es un juego de gamificación. Los puntos están aquí. Ese vale 100, este vale 2 y ese vale 3. Ahora regreso con ustedes para que ustedes me hagan preguntas. Si me tienen que hacer preguntas. Están aquí todavía. Sí, estamos aquí, profe. Ok, muy bien. Qué sonrisa tan linda tiene David en esa foto. Pues, nada, ¿quieren preguntar algo? David, que tú eres medio desesperado haciendo las actividades, quieres hacerlas rapidísimo. No, tranquila, todo claro hasta ahora. Ah, qué bueno. Y nada, como les decía, yo creo que Jorge entró después que yo dije eso. Ahora el video no lo voy a mandar por el grupo. Lo voy a poner en la plataforma, pero en forma de video de una vez, para que desde que ustedes le den, le abra. Así, si ustedes están en la plataforma, no tienen que salirse de la plataforma para ver el video.
Vamos a probar si eso le conviene más o le conviene como yo se lo mandaba. Ustedes son los que me van a decir, profe, eso no sirvió, eso fue una basura, no vuelva a hacer eso, mejor hágalo como usted lo hacía. O, profe, maravilloso, gasté menos data, porque se supone que se va a gastar menos data con eso. Entonces, todo por su bien, muchachos, así que ya ustedes saben. David dijo que no, pero otro tiene otra pregunta. Bueno, pues ya ustedes saben. Yo estoy a disposición de ustedes. Cualquier pregunta, yo quiero que le quede claro. Yo quiero volver a la plataforma para que ustedes entiendan esto. Miren lo que yo hice por ustedes. Voy a volver a compartir. Y es esto. Miren, señores, yo le puse ahí un modelo de cómo realizar la actividad 2. Léanlo bien. Antes de ustedes realizar la actividad 2, léanlo bien. Pero como le decía, miren, esa actividad no tiene intentos límites. O sea, usted puede hasta que usted bien. Y se pasa el tiempo, por supuesto, porque hasta el sábado es que yo corrijo, el domingo yo no corrijo. Hasta el sábado, si usted la hace 5 veces, 6 veces, yo le voy a estar diciendo, todavía te falta. Y si usted la quiere hacer, o por ejemplo, mira, sacaste 2.5, si tú quieres recuperar tus 3 puntos completos, lléname tal cosa que tú no lo hiciste. O sea, que ustedes lo pueden hacer todas las veces posibles, porque no tiene un intento definido. Pero soy yo que lo tengo que corregir, soy yo que le voy a decir, te salió bien o te salió mal. ¿Entienden? Entonces, por eso quiero aprovechar también para decirle, muchachos, miren, yo trabajo con ustedes nada más martes y jueves, pero yo cualquier tiempito que yo pueda tener, si ustedes me escriben, profe, hice la actividad, yo le puedo decir, lo veré más tarde. Si es martes, en este horario, o jueves, en este horario, yo tengo que verlo obligatoriamente. De 4 a 6 yo tengo que estar con ustedes. Pero ¿qué ocurre? Que de 6 a 8 yo estoy con otro curso. Entonces yo me tengo que dedicar a ello, a lo de 6 a 8. Y de 8 a 10 yo estoy con otro curso. Entonces, si ustedes hacen una actividad miércoles, por ejemplo, los miércoles es posible que yo la vea más fácil, porque los miércoles yo no tengo tantas cosas que hacer. Yo tengo trabajo hasta las 4 de la tarde los miércoles. Y a las 7:30 yo veo mi iglesia, porque ustedes saben que la iglesia ahora o es por Zoom o es por YouTube. Yo casi siempre la tenemos por YouTube. Y a las 7:30 yo estoy conectada con mi iglesia, con la gente de mi iglesia. Pero el resto del día, temprano, después de la 1:00 de la tarde, yo estoy disponible hasta las 7 de la noche, yo puedo ver actividades. Y así hasta el sábado. Pero el domingo, no. El domingo no. El domingo yo no puedo corregir actividades. El domingo es el día de descanso, yo tengo que estar con mis niños, pero no puedo corregir actividades. Entonces ya ustedes saben. Cualquier pregunta yo siempre estoy disponible para que ustedes me pregunten, pero a veces lo que yo le voy a responder es, mira, la veré más tarde porque ahora no puedo trabajar con ustedes. Pero con todo mi amor, yo quiero hacerlo a tiempo porque yo no quiero que ustedes se desesperen, porque yo sé, a mí me desespera cuando yo estoy esperando una respuesta y yo me pongo en el lugar del otro. Pero le digo mi horario para que ustedes sepan por qué a veces no le puedo responder. Entonces, nada, un placer. Voy a estar con ustedes. Si ustedes quieren entrar a la plataforma ahora, pueden entrar y me hacen preguntas. Nada, si deciden, David, no te desesperes, oíste. Que a ti te gusta hacer esas actividades demasiado rápido. No te desesperes, lee bien. Ya tú sabes. Si ustedes hacen la actividad, lo que es de la lectura y es corta, la del murciélago, si la hacen ahora, me pueden decir antes de las 6, profe, véame eso, a ver si yo la pasé, porque recuerden que no, ustedes no van a saber en esta semana si la pasaron o no, a menos que yo se lo diga. ¿De acuerdo? Después yo la voy a habilitar para que ustedes la vean, pero cuando pase la semana.
Ya ustedes saben. Así que Oh. feliz tarde, chicos. Con Dios. Ahorita va a estar el video en la plataforma, cuando se genere el video. Bye, cuídense mucho, muchachos. No hagan desórdenes. Jorge, escríbeme si tú quieres, oíste, mi hijo, para que me diga todas tus vicisitudes y tus problemas. Está bien, profe. Bye. Bye. Ay, me estaba haciendo pipí.